Muchos creyeron que era una locura irse de la Unión Soviética, una superpotencia, para hacer ciencia en el tercer mundo. Y así fue. En 1982, Elena Stashenko dejó Moscú y aterrizó en Bucaramanga, en donde empezó a estudiar las plantas de nuestro país y hoy, 40 años después, ha aparecido varias veces en la lista de los 50 científicos analíticos más influyentes del mundo. Ha escrito innumerables artículos en revistas científicas indexadas y dirigido más de 250 tesis de doctorado y de pregrado. Eduardo Contreras descubrió el tesoro que guarda Stashenko en su laboratorio. Llegó García Márquez a sacudir, digamos, el mundo, digamos, organizado, gris, un poquito frío, ¿sí? Llegó con sus mariposas, con sus buenos días, y yo sumergida en 100 años de soledad o en el amor en los tiempos de cólera, colores, amores, sí, o sea, tensiones, pasiones, era fantástico. Esa fue la primera vez que Elena Stashenko supo de un país llamado Colombia, viajando en el metro de Moscú. Luego, en la universidad, conoció a un estudiante de medicina colombiano y esas mariposas amarillas le revolotearon en el estómago. Tuvieron su primera hija y cuando se graduaron de maestría en el 83, Elena dio un salto al vacío y se vino a vivir a Colombia. Entonces uno empieza a Moscú, con lágrimas de mis papás, y entonces va a Islandia, de Islandia a Newfoundland, sí, Canadá, de Newfoundland va a Cuba, sí, a La Habana, de La Habana va a Lima, va uno a Bogotá y de Bogotá a Bucaramanga. 3 días de viaje que le cambiaron la vida para siempre. Usted llegó a Colombia y lo primero que quería conocer sí, claro, era porque ¿dónde está Macondo? Y en esta época era un pueblito polvorento. Sí, que unos gorditas, sí, o sea, morenas meciándose cerca de sus casas, chanchitos corriendo, así, niños, polvo, bananos. Y yo pensaba, ¿dónde están los buen días? Sí, ¿dónde están estos mariposas amarillos? Me engañaron, sí. A Elena la ciencia le corre por las venas. Nació en Moscú hace 64 años. Su papá era físico experto en balística. Trabajaba como subdirector del Instituto de Criminalística de la Unión Soviética y su mamá era química. Creció en medio del comunismo. En ese entonces, el país de los zares era radicalmente distinto a la Rusia actual. La Unión Soviética, todo el mundo trabajaba, sí, nosotros no teníamos personas que no trabajasen, no había desempleo y trabajar era pues absolutamente obligatorio. Es persistente, con una disciplina a prueba de todo que la hace trabajar 12 horas al día y los fines de semana. Así ha conseguido todo en la vida. Así logró convertirse en uno de los 50 científicos analíticos más importantes del mundo y estar entre los 10 más destacados en Sudamérica. Si te quema. No lo hizo en un laboratorio en Moscú, sino en un centro de investigación de una universidad pública en Bucaramanga, Colombia. No es cierto que aquí no se puede hacer la ciencia, ¿sí? Es mental la barrera. Entonces yo como que en algún momento me puse terca y dice, no, pero vamos a mostrar que sí se puede, ¿sí? Fue patinadora profesional y se graduó con honores del colegio. Aunque quería ser antropóloga, terminó estudiando química. Y las cosas importantes toman tiempo. Sí, no hay paciencia aquí. Aunque esta palabra paciencia como que no es de las mis preferidas, yo prefiero la palabra perseverancia, sí, que paciencia. Pero me parece sí hay que ser un poquito más insistentes, más resistentes al fracaso. Colombia era muy diferente a su Unión Soviética natal, fría y ordenada. Allí nunca había visto una montaña y apenas hablaba unas palabras de español. En Bucaramanga nació su segunda hija. Yo una vez le mandé a mi mamá una foto que yo estoy en el cañón de Chicamocha con mis pequeñas hijas, pero al borde del precipicio. Y mi mamá después me contaba, cuando ella vio esta foto, ella lloraba varios días, porque nosotros somos de planicie. Claro. Rusia es plano. Si solo aquí hablan de montañas rusas, que yo no sé de dónde. ¿Cuál es la diferencia entre un colombiano y un ruso? 50 mililitros de vodka y somos iguales y sonríemos. O sea,
Elena tiene una inteligencia aguda y un sentido del humor muy ruso. Sí, la gente me dice que yo soy muy acelerada, tal vez no voy a vivir largo. Llegó a la Universidad Industrial de Santander a pie y sin conocer a nadie, sin influencias ni recomendaciones, con su hoja de vida debajo del brazo y al mejor estilo de su Unión Soviética comunista, pidió trabajo. Coincide lo que hago con lo que me gusta. Y estaba director del departamento y yo pues en mi español escasamente entendible, sí, le dije, mira, yo soy química, esto es mi diploma, mis notas, sí, yo quiero trabajar aquí. Y fíjate que yo no sé, tal vez tuvo suerte, pues les ocurrió darme clases de cátedra. Para hacerse entender con su reducido español, se aprendía de memoria las clases y las recitaba frente a sus estudiantes. Esto es un lujo, una necesidad, un capricho. ¿Qué es esto? Un jardín botánico. En 1984 volvió a la Unión Soviética a hacer su doctorado en análisis instrumental, cromatografía y espectrometría de masas. Parece ruso, pero ella lo explica como el análisis de las moléculas que tienen alguna actividad biológica en organismos vivos. Igual de complicado. Eso produce como una especie de éxtasis cuando aprendes algo nuevo. Nunca pudo desligarse de este país. En 1989 volvió a Colombia y su carrera empezó a brillar. Usted lleva más años en Colombia que los años que pasó en Rusia. Sí, ya son más años aquí. O sea, usted es más colombiana que rusa. Pues sí, o sea, tenía que presentar todos los exámenes de geografía, de español, o sea, de política, de todo lo que hacen los extranjeros para darle la cédula de ciudadanía. Entonces, en esos 40 años que lleva aquí en Colombia ha logrado de todo. Realizó estudios postdoctorales en Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia. Entonces, primario, secundario, terciario. Es profesora titular, laureada de la Escuela de Química y directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales, Aromáticas y Medicinales, CENIVAM. En el planeta hay 300.000, 400.000 plantas. En Colombia tiene más de 50.000, ¿sí? Empezamos a estudiar esto, plantas aromáticas, medicinales, básicamente aromáticas, pero con miras de establecer una nueva industria en el país. En eso ocupa gran parte de su tiempo y por eso se ha convertido en un referente mundial. Los científicos analíticos investigan la composición química de las cosas. La doctora Stashenko, junto a su equipo de la Universidad Industrial de Santander, trabaja a diario en descubrir el tesoro oculto en las plantas de Colombia. Porque, por ejemplo, con estas plantas nosotros estudiamos. Por ejemplo, desarrollaron un desinfectante completamente natural. Elaboramos un producto, se llama Viruñet 7. 7 es de 7 aceites y es con base en alcohol. Y entonces produjimos como más de 4 toneladas que durante la pandemia lo estamos... ¿Y qué tan efectivo era? Sí, es súper efectivo porque además es repelente de insectos. Por tercera vez, la revista científica británica The Analytical Scientist, una publicación respetadísima en el mundo académico, nombró a la doctora Stashenko como uno de los científicos analíticos más influyentes del mundo. O sea, tenemos equipos modernos de cromatografía, de espectrometría de masas, de alta resolución, o sea, no hay nada de envidiar. ¿Sí? Cree firmemente que en Colombia se puede hacer ciencia de alto nivel, pero nos falta constancia para lograrlo. Aquí también es posible si se cambian las prioridades. Es más difícil, hay más retos. Por ejemplo, uno planea, mañana vamos a hacer tal experimento, listo, ya está todo listo. Llega a la universidad, está cerrada. Su cara se hizo conocida a nivel nacional en 2020 por el caso Dololet, un analgésico hecho según el fabricante a base de componentes naturales. De acuerdo con el análisis del laboratorio dirigido por la doctora Stashenko, este contenía diclofenaco. El producto dejó de producirse y ya no está en el mercado. La ciencia precisamente permite, digamos, decir estas verdades, eso no es así. O dicen, tómese esta matica y se te va a pasar todos los cánceres, todo. No, hay que estudiar qué tiene la matica, probarla, ver actividad biológica, si es cierto o no, o si es un cuento. A pesar de todos sus logros, la doctora Stashenko no tiene ni un asomo de prepotencia. Nunca aprendió a manejar,
Usa un transporte público a diario y uno de sus placeres máximos es viajar por Colombia. Conoce todos los departamentos de este país. ¿Por qué admira a los campesinos, doctora? Yo puedo vanagloriarme teniendo un título de doctor, pero si yo voy a campo, voy a la selva, a la jungla, voy a un ambiente donde no hay aire acondicionado, no hay libros, no hay, digamos, con qué escribir, yo no sobrevivo, ellos sí. La ciencia puede literalmente hacer milagros. La doctora Elena no cree en Dios, pero con la ayuda de su equipo convirtió lo que era un basurero en un rincón de la universidad en un paraíso. Lo llama el jardín consentido, porque cada tramo estimula la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Hace 15 años eran 50 estudiantes y 2 profesores, pues dijimos, ok, vamos a limpiar esta cosa, interesante, sí, o sea, 2, 3 horas, 2 veces en la semana. Y después el Consejo Superior aprobó la construcción del primer piso, después del segundo, después conseguimos donaciones de empresa, de una empresa con cual cooperamos, sí, y terminó construirse el edificio como un castillo medieval, o sea, por partes, sí. ¿Usted quiere dejar esto como su legado? Sí, para la universidad? Yo quiero, o sea, donar esto a la universidad porque realmente es con mis finanzas. Sí, todo esto usted lo está haciendo con sus finanzas. Con mi salario, sí. La doctora Stashenko es en muchos sentidos una revolucionaria. Se niega a dar clases convencionales. Puso osos de peluche durante la pandemia para ocupar las sillas vacías de los estudiantes. Sus cátedras van más allá de la química y también son historia y arte. Estudió diseño gráfico para convertir los conceptos complicados en infografías y hasta se inventó un nuevo sistema de calificaciones. Yo cuando llegué, yo inventé exámenes. Esto es para los que quieren ganar 5, la nota. Difícil. Esto para la nota máxima es 4. Y esto es la nota máxima para pasar en la materia 3. 3. Sí. Ese es un experimento, ha sido interesante, pero los sabios de la pedagogía dijeron que mejor no. No. En el centro de toda esa revolución está el aula donde dicta sus clases, un espacio que está en la mitad del jardín que creó. Esto es un salón que no tiene paredes. Sí, paredes son plantas, es un salón bien fresco, sí, no tenemos que gastar energía. El estudiante también se siente parte de la naturaleza, se relaja un poco, algunos demasiados. Quiere tanto este país y este espacio donde hace ciencia que cuando su mamá murió enterró sus cenizas muy cerca de esta aula, donde dicta clases a diario. Porque mi mamá vivió en Colombia y bueno, se murió en Colombia. Entonces, después de cremación, las cenizas sí las tenía, pero mucha gente me decía, no, eso hay que llevar a tierra. Entonces, bueno, lo que se hizo, parte de cenizas se llevó a Moscú y al río Moscú, y parte están aquí. Sus hijas crecieron y se fueron de Colombia. Elena decidió quedarse, convencida del potencial de este país. Le preocupa que los jóvenes más talentosos y destacados en varias generaciones de científicos que ha ayudado a formar vean un panorama oscuro y decidan emigrar. ¿Cuál es el paso que tiene que dar Colombia para llegar al otro nivel, a industrializarse? Yo creo, aunque suene perogrullada, sí suena muy trivial, pero la educación, ¿sí? No da resultado inmediato, dará en la siguiente generación. Elena no piensa rendirse. Lleva 40 años haciendo ciencia y apostando por formar a jóvenes desde la universidad pública. Nunca encontró el Macondo de sus sueños, pero se enamoró de este país donde casi todo está por hacer y piensa seguir luchando contra la corriente hasta el último aliento de su vida. El pasado 6 de junio se conformó por primera vez en Colombia el Consejo Científico Nacional, un equipo integrado por los 10 científicos más importantes y reconocidos en el país por su trayectoria y por sus méritos académicos. Claramente la doctora Elena es uno de ellos. Spasibo, gracias, en ruso.